Pues bueno, vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Vamos a orar, chicos, y luego, ahora sí comenzamos, ¿les parece? Amado Padre, muchas gracias de verdad por el privilegio de vivir para ti, Señor. Gracias porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy yo quiero pedirte un milagro. Quiero pedirte que tu Espíritu Santo guíe este tiempo, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros tenemos, no te podemos engañar. Y te pido que hoy tu palabra llegue a nosotros como esa espada de doble filo y que penetre hasta los tuétanos. Te lo pido de todo corazón, Señor. Te pido que perdones nuestros pecados, Señor, y que nos dispongas de corazón a escucharte el día de hoy. Te pido que tú seas con nosotros y todo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues siempre será un gusto verlos, ¿no? Vamos a seguir con la serie, aquí lo tengo, de cómo tener una vida dichosa, ¿no? Y hemos ido viendo como hasta el día de hoy algunas cosas de cómo Jesús fue enseñando eso. Y si ustedes notan, es algo que va a contracorriente. O sea, no es algo que vaya, digamos, que sea conforme a lo que se escucha en la sociedad, sino va en contra de eso, ¿no? Hablábamos primero de ser pobres de espíritu, es decir, aquellos que reconocen o reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. En cuanto usted y yo nos demos cuenta de una debilidad, no batalle con eso, o sea, no se dé de golpes, sino más bien llévesela a Dios. 2, lloran o sufren, llorar o sufrir para aquellos que saben que esos momentos, que saben hacerlo en esos momentos difíciles, es decir, ok, estoy pasando por una prueba, no está padre, no me gusta, pero sé quién está detrás, quién me está guiando, que es Jesús, ¿no? Número 3, para los mansos, es decir, aquellos que actúan con docilidad y humildad para aceptar la corrección en su vida, ¿no? Eso es muy bueno, siempre que nosotros podemos ir aceptando las correcciones, las exhortaciones de alguien que nos ama, eso facilita mucho nuestra existencia y la relación con los demás. En el 4 vimos que los que tienen hambre y sed de buenas relaciones. El 5 fue los que son amables y generosos de manera extravagante, que va más allá de lo requerido. Y eso pues obviamente también tiene que ver en nuestro matrimonio, en nuestro día a día, con las relaciones personales. El número 6, los motivos correctos. Porque a veces, como cuando les compartía esto, veíamos que a veces tenemos motivos incorrectos por los cuales hacemos las cosas, ¿no? Y eso solo lo sabe Dios en realidad. O sea, no es algo que el hombre te lo vaya a aplaudir. Es algo que solo Dios te va a mostrar si el motivo por lo que haces eso es correcto o no. Número 7, los que trabajan por la paz, ¿ok? Eso lo vimos la semana pasada y vimos que por vivir así te van a perseguir y que a veces hasta nos van a insultar y a veces nos van a calumniar acerca de nosotros, ¿no? Parte al final del resultado de vivir para Jesús. Pero Jesús siguió hablando, o sea, aquí acabaron, digamos, como va apareciendo la palabra bienaventuranza, ahí acaban las bienaventuranzas, que son 9. Pero después dice algo que es bastante, como que uno lo lee de repente y no se pone a pensar, o sea, ¿qué estás diciendo, Dios? ¿No? ¿Qué estás diciendo, Jesús? Fíjense, esto viene en Mateo 5:13, ahí lo vamos a empezar a ver. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¿Ok? Entonces, sinceramente a veces lees eso, que eres la sal, no nos ponemos a pensar como, ¿y por qué dijo sal? ¿Por qué no dijo azúcar? Algunos dirán, los que les gusta el azúcar, pueden decir, ¿por qué no dijo azúcar, Señor? A lo mejor no seríamos diabéticos, ¿no? Pero bueno, dice que somos la sal.
Así que vamos a ver a qué se refiere, en qué contexto lo está diciendo. Todo es muy importante como ir viendo qué es lo que nos está enseñando Jesús y por qué nos dice, ustedes son la sal de la tierra. En esa época, pues obviamente, muchachos, no había refrigerador, ¿no? Hoy usted y yo la carne la metes en el refri y así es como se conserva cierto tiempo. Pero ahora, pero antes no era así. Y la forma en la que conservaban la comida era con sal. Entonces la sal sirve para conservar la carne, para que la carne no se eche a perder. Ahora, quiero que piensen qué sucede cuando la carne se echa a perder. ¿Qué tal huele? ¿Cuántas moscas andan alrededor de la carnita? ¿Verdad? Eso es el pecado. Ese es tu pecado y mi pecado. Así huele el pecado delante de Dios. Algo descompuesto, algo bastante desagradable. Y hay muchas moscas. O sea, hay muchos que somos atraídos por el pecado. Número 2, la sal también se usaba para purificar en esa época. Y yo creo que ahora todavía se usa para algunas como fórmulas. Y número 3, la sal cuando se compartía en esa época era un símbolo de amistad. Hoy no, ¿no? Hoy tú le dices a alguien, pásame la sal y a lo mejor ni lo conoces. Simplemente se sentó en tu mesa y bueno, te tocó que le dijeras, pásame la sal. Pero en esa época eran estas 3 cosas. Entonces la mayoría, en lo que se decanta, es que Jesús la usó para decirnos que la razón por la que nos dice, ustedes son la sal, es decir, ustedes y yo conservamos el pacto que Dios ha tenido con nosotros. Eso es lo que está tratando de decir. Por eso dice, ustedes son la sal de la tierra o la sal del mundo. Ustedes conservan el pacto que han hecho conmigo para que puedan llevar a otros a que conozcan de mí. Porque nos está diciendo que nosotros somos la sal, no que Él es la sal. Entonces es interesante verlo así. Ahora, si uno se pone a investigar y uno se da cuenta, oye, ¿y de dónde sale la sal? ¿De dónde se saca la sal? Porque de alguna manera este mineral lo da Dios y nosotros lo hemos sabido extraer y de ahí tenemos ahora sal en bolsa o sal en cualquier presentación que haya, ¿no? Entonces hay 2 maneras en las que se hace la sal o que se extrae la sal. Una es del mismo mar se evapora, ¿no? En un proceso, o hay una roca de sal que se extrae, que siempre se encuentra en la profundidad de la tierra. Entonces es curioso pensarlo así, porque al final esto Dios lo provoca, o sea, el mar tiene sal, el mismo sol, obviamente se hace un proceso, pero se evapora la sal y de ahí toman sal y de ahí empieza a hacerse todo el proceso para que llegue a su casa. Pero pensando en esto, yo pensaba, qué curioso que nos dice sal, porque si lo vemos en cierto modo, el mar es un reflejo del caos. Y cuando algo se evapora, al final está siguiendo una forma de, digamos, es un gas que al final es como puede ser un símil de viento, ¿no? Que no corre el viento, pero es airecito que va subiendo calientito, vamos a decir. Y está saliendo del mar, es decir, está saliendo ¿de dónde? Del caos, del desorden. De ahí te sacó Dios y me sacó a mí. Y entonces nos dice sal. Y por otro lado, la roca que trae sal decía que se extrae de cosas muy profundas. Y Dios a ti y a mí nos sacó de la profundidad o del pozo de la desesperación, dice el salmista. Entonces yo quiero que se den cuenta cómo al decirnos que somos sal, no solamente está implicando la parte de la conserva, también está implicando de dónde nos sacó. Y yo quiero que ahí pienses de dónde te ha sacado el Señor. ¿De dónde te ha tomado, pues? ¿No? Y como se dan cuenta aquí, Él nos sacó del caos, Él nos sacó de los problemas y nos sacó del pozo de la desesperación. A veces se nos olvida eso. Entonces nos dice, ustedes son la sal. Ahora,
Uno podría preguntar, ¿y cómo somos la sal, Dani? O sea, ¿cómo esto se hace una realidad en el día a día? ¿No? Así que lo voy a hablar en términos de los matrimonios, aunque lo podríamos hablar en cualquier término, como hijos, como padres, como alumnos en la escuela, como empleados, como empresarios, como sea. Dice 1 Corintios 7:16. Fíjense, Pablo está haciendo aquí una pregunta, le está escribiendo a la iglesia de Corinto y les dice, ¿acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y luego dice, ¿y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? O sea, vean lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí Pablo, la pregunta que está haciendo Pablo acá es hacernos ver qué importantes son nuestros actos en nuestro matrimonio si tú ya te convertiste. Eso es lo que está diciendo aquí. Está preguntando Pablo, ¿no se dan cuenta que si ustedes viven para el Señor, van a ser esta sal en su matrimonio, van a ser esta sal en su hogar? ¿Y cuál es el reto, Dani? Porque a lo mejor a mí me puede costar mucho hacer cosas que yo voy escuchando acerca de la Biblia. Porque muchas veces nosotros lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Eso es un término que se escucha mucho en las iglesias, no es que lo haces en tus fuerzas. Y entonces dices, ok, ¿cómo en mis fuerzas? Pues sí, imagínate que vas a cargar algo que es muy pesado, pero a fuerzas lo quieres cargar tú, cuando a lo mejor ahí hay una grúa, pero no quieres la grúa, quieres tú lesionarte la espalda. Bueno, es lo mismo cuando nosotros no pedimos la ayuda de Dios y lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Entonces, muchas veces, cuando en términos del matrimonio, ¿qué sucede? Al hombre nos dice que nosotros cuidemos, tratemos como vaso más frágil a nuestras esposas y que las amemos y que seamos los proveedores del hogar, ¿no? Eso nos dice a los hombres. Pero hay cosas que naturalmente no nos sale al hombre y necesitamos del Señor. El problema es que muchas veces, como no vamos al Señor y no le pedimos su ayuda, lo queremos hacer a la fuerza, no nos sale y estropeamos las cosas. Y de la misma manera la esposa. La esposa, hay un versículo que dice que por su conducta y sin palabras puede ganar a su esposo para Cristo. Pero a veces hacen lo contrario. Hablan más y su conducta no es agradable ante los ojos de Dios. Porque esto es para agradar a Dios. Pero si tú lo tratas de hacer a tu manera, ahí empiezan los problemas. Por eso a veces nos cansamos. Porque lo queremos hacer en mis fuerzas. O sea, piénsenlo cuando digo en tus fuerzas, es, ok, no me voy a enojar, no le voy a decir nada. Tranquila, respira, no digas nada. Guarda silencio, acuérdate que dicen que mejor es así. Y ¡paz! Explotas. Pues sí, porque eres tú. Es que no es así. Dios nos sacó del caos para que nosotros a través del Espíritu Santo dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y empieza a llevarnos a hacer cosas que ni nosotros damos crédito de que ahora las hacemos. Pero si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo lo haga, pues entonces por eso batallamos mucho. Y aparte abrimos un montón la puerta a la sociedad, al mundo, a todas las cosas que nos manda el mundo y le creemos. Entonces hoy las mujeres tienen un reto muy grande porque están inundadas de feminismo tóxico. Esa es la verdad. O sea, ustedes ven todas las películas, todas tienen un mensaje en esa agenda. Todas. Pero a veces no lo alcanzamos a ver, ¿no? No, las historias que se cuentan van más para glorificar a la mujer y decir que el hombre pues, está medio tontito. Y no la cachamos. Y le abrimos mucho la puerta a esto. En la semana estaba leyendo que la película, disculpen si quiebro sus corazones hoy para los amantes de Titanic, ¿no? Pero Titanic se le conoce como el barco de las viudas.
No recuerdo bien el número de mujeres que fallecieron, pero en realidad fallecieron más de 1000 hombres. No recuerdo si fueron 300 mujeres o 30 mujeres, porque lo que realmente pasó en ese barco es que los hombres empezaron a decirle a las mujeres: ustedes súbanse a las lanchas, las mujeres y los niños primero. Eso no lo pusieron en esa película. En la película exaltaron a la mujer, ¿no? Pero no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, o sea, no lo sabemos. La historia verdadera fue que la mayoría de los hombres falleció con tal de salvar a su mujer, por eso les dicen el barco de las viudas. Y así podríamos ir a 1000 ejemplos que, si usted observa la película, se va a dar cuenta que la mujer sale como: aquí yo mando. La Biblia no dice eso. Ahora, usted puede tomar su decisión y decir: yo así lo quiero. Es su decisión, pero lo está haciendo en sus fuerzas y usted no está siendo sal del mundo. A los esposos no los dejo solos, o sea, a nosotros nos dice: ama a tu esposa. No es tu esclava, no estás tal cual como yo aquí lo que digo, tampoco es así, tampoco es así. Dios nos manda a amarlas, a cuidarlas, a protegerlas y a tratarlas como vaso más frágil. Pero todas estas cosas, créanlo, ni la puede el hombre solo, ni puede la mujer sola. Necesitan de Jesús, necesitamos que su Espíritu sea quien nos guíe. Y fíjense cómo lo dice Pablo. Pablo en Filipenses 2:13 dice esto. Dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios. Dios lo va a ir produciendo en ti en tanto que tú le das esa oportunidad. En tanto que yo me rindo a Él, yo voy a empezar a ver milagros en mi vida. Eso es lo que pasa. Solo que a veces se nos olvida pasar ese tiempo con nuestro Señor. Y no solo lo hablo en los matrimonios, no sé, eso tiene que ver con todas nuestras áreas de nuestra vida. Es decir, en tu trabajo, en la empresa, en la escuela, en todas las áreas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver, ¿y qué pasa cuando la sal pierde su sabor? O sea, ya vimos, cómo salamos en un ejemplo sencillo de los matrimonios, en un ejemplo muy sencillo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede cuando la sal pierde su sabor. Dice aquí: alguna vez, yo me imagino que ustedes o yo, por indicación médica nos han dicho nada de sal en la comida, ¿no? A mí de chiquito me dio hepatitis y entonces los que saben o les ha dado esa enfermedad saben que una restricción así en ese momento es 0 sal, así, 0. Entonces la comida no te sabe a nada, ¿no? Y yo quiero que pienses, si tú pruebas una comida que no tiene sal, ¿realmente quisieras repetir esa comida? Lo más seguro es que no, ¿verdad? Y les digo algo, aquí les colocaba esto. ¿Cuántos de nosotros queremos ser la sal del mundo a nuestra manera? Religiosamente, inconstantemente, incongruentemente. Y Jesús nos dice qué va a suceder. No sirve para nada. Porque vuelvo a lo mismo, lo estamos haciendo a nuestra manera. Para que una comida se quiera repetir, tiene que tener la sal justa. Ni mucha sal, pero tampoco poca sal. Nosotros, si somos la sal del mundo, si realmente nuestra vida no está hablando de Jesús, la sal no sirve para nada. A veces nos podemos preguntar: Dani, ¿por qué la gente no me pregunta? ¿Por qué la gente no me acepta la invitación? Porque tu vida está diciendo que la sal no sabe a nada. Solo que pensamos que sí y no hacemos una revisión delante de Dios. Porque es muy fácil decir, no, pues es que yo sí soy cristiano, pero en realidad tus acciones dicen, canijo, como que hay cosas. Y ojo, tengo que hacer la aclaración,
Esto no significa que seamos perfectos, ¿eh? Yo creo que todos en la semana cometimos errores que no son dignos de un hijo de Dios. No, nadie aquí es perfecto. Pero cuando te equivocas como hijo de Dios, arreglas. ¿Sabes qué? Pues sí la regué, o sea, no debí de haber dicho esto. Así que, si nosotros queremos que la gente venga a Cristo, nosotros tenemos que agregar esa sal para que sepa rica la comida y sobre todo sea atractiva. Y la gente diga, oye, ¿qué tienes, Me gusta mucho, o sea, tu forma, tu vida, veo la paz, veo el amor, veo que estás contento, veo cómo te expresas de tu mujer. Hoy en día, los varones podemos caer en el error de que estás ahí con tus cuates en la oficina, ¿no? Y empiezan a hacer bromas de las esposas, etcétera, y tú puedes meterte en la broma y decir, sí, no hay bronca. Pues no es así, Tú debes de honrar a tu esposa. Esas pequeñas cositas a veces las dices, no tiene nada de malo, hombre. Yo creo que no te comportarías igual delante de tu esposa. Yo creo que eso no lo harías si estuviera ahí tu esposa. Entonces, no se trata de que soy uno delante de mi esposa y soy otro cuando no está mi esposa. Soy el mismo, porque yo temo de Dios. Pero vean lo que dice Jeremías 16:12, porque a veces la sal se hace sin sabor, ¿no? Dice aquí, y ustedes, Jeremías 16:12 dice, y ustedes han hecho peor que sus padres, porque cada uno de ustedes anda, fíjense las palabras, tras la terquedad de su malvado corazón, sin escucharlo. Quiero que piensen, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, pues yo soy así y qué? No, es tu decisión. Miren, al final, nosotros vamos a tener las consecuencias de eso, de seguir en la terquedad de su malvado corazón. Todos nosotros tenemos un corazón así, que si no cuidamos lo que le damos, en lo que vemos, escuchamos, podemos seguir a nuestro corazón. Alguna vez, hace algunos meses, una persona me dijo, Dani, es que yo le digo a la gente, no, sigue tu corazón. Yo le dije, no, nunca des ese consejo. En el mismo libro de Jeremías hay un versículo que dice que lo más engañoso que tenemos es nuestro corazón. Entonces aquí está diciendo Jeremías, hey, ¿saben cuál ha sido el problema del pueblo de Israel? Es que han seguido la terquedad de su corazón. Y quiero que vean cuántas veces nosotros hemos hecho eso. Hemos seguido entercados haciendo lo que yo quiero, porque así me enseñaron, porque así quiero hacerlo. Y entonces podemos empezar a pensar, ok, entonces por eso mi familia no quiere. Probablemente, no lo sé. Esto es entre cada uno nosotros delante de Dios. Tú decides si quieres seguir como un terco o como un discípulo de Jesús. Tanto tú como yo lo decidimos. Pero Dios anhela que nosotros vayamos arreglando con Él. Y le estaba hablando a un pueblo rebelde, O sea, Jesús le estaba hablando a un pueblo, estaban ahí los israelitas y se los estaba diciendo a ellos. Ustedes ya, muchachos, ustedes ya no sirven para nada. Han escuchado, han visto los milagros, yo los saqué de Egipto, o sea, hice un montón de cosas y aún así ustedes no me creyeron. Entonces, por eso les dice, ahora que la sal ya no tiene este sabor, bueno, pues ahora les estaba diciendo a su pueblo, ya no sirve. Y yo quiero que pensemos juntos hoy, ¿cuántas veces hemos perseguido nuestra sal o nuestra manera, nuestras formas? Y no realmente le preguntamos a Dios, oye, ¿esto es correcto delante de ti? ¿Esto realmente te gusta? ¿O debo de cambiar? Porque miren, cuando nosotros empezamos a vivir para nuestro Señor, ustedes van a empezar a ver milagros en su vida.
no por lo que van a tener allá afuera, sino por lo que van a empezar a experimentar en su corazón. Cada uno de nosotros vino a Cristo hace algunos meses, hace algunos años, y muchos de nosotros cuando venimos, quiero que se pongan a pensar cómo llegamos. Es decir, algunos llegamos, ¿a qué otro estudio me puedo meter? ¿Cuándo me reúno? ¿Cómo puedo ayudar? Y la Biblia no la perdías, pero ni por error. A veces va pasando el tiempo y eso empieza a pasar. Y entonces a veces leo, a veces no leo, a veces oro, a veces no oro. A veces me meto a mi estudio, a veces no me meto a mi estudio. Y así me la llevo. Total, ya soy salvo. Dios me corrigió 2, 3 cosas. Pero lo que no alcanzamos a ver es que el plan de Dios es muy grande para tu vida. Y solamente estamos probando un pedacito porque no hemos decidido vivir para nuestro Señor. Porque el plan que tiene para cada uno de nosotros, bien dice su palabra, y lo dice de hecho el profeta Jeremías, son planes de bien y no de mal. Pero a veces, por seguir en esa terquedad, nosotros no alcanzamos a ver esa bendición de Dios. Porque Él tiene eso para nosotros. Pero seguimos tercos, seguimos en los 2 problemas que yo creo que son los más graves de este mundo. ¿Cuáles son? La autocomplacencia y el individualismo. O sea, nos queremos solamente complacer a nosotros y decimos, esto es lo que a mí me gusta, y si le gusta a la gente, qué bueno, y si no, también, y pues esto es para mí. Es decir, somos una sociedad egoísta y que solo se complace a sí misma. Eso es lo que importa. Cuando en realidad la carta de Romanos dice que ni Cristo se complació a sí mismo. Porque piénsenlo, si eso hubiera hecho, si así hubiera sido el caso, pues en el momento que viene la cruz hubiera dicho Jesús, no, pues sabes que ya vi lo que viene y sí se ve que va a estar bastante difícil. Aquí está, yo ya no juego. Y entonces nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero no lo hizo así Jesús. Jesús fue obediente hasta la cruz. Y para que tú y yo podamos recibir más cosas, es tan simple como obedecer lo poco que vamos entendiendo de su palabra. Piénsenlo así, los que somos papás o los que trabajamos, ¿no? La única manera en la que a veces te pueden dar más responsabilidad y vas a entender más cosas es cuando ven que en una la entiendes y la haces. Piensen, por ejemplo, cuando les enseñaron a manejar. Algunos les enseñaron, a lo mejor otros agarraron el coche en una rebeldía, ¿no? Pero en términos, digamos, más prácticos y sabios, pues tú vas de a poquito enseñándole a tus hijos a manejar. Es un proceso, ¿no? En el empleo te van dando de a poquito. Mira, primero, ahora entiendo que ahora hay hasta cursos de inducción para meterte a la empresa y decirte, mira, aquí las cosas se hacen así, bla, 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 bla. Y ahora sí que van de menos a más. Es lo mismo con el Señor. ¿Cómo quieres que te dé más cosas si el inciso A no, ya lo escuchaste, pero no lo haces? Por eso dice al final, sin escucharme. Entonces no es, yo sí escuché, Señor, o sea, sí escuché el versículo. Ok, eso lo estás haciendo. Porque esa palabra, su raíz, la palabra de escucharme, es Shema. Y Shema, en hebreo, cuando se traduce al español, no solamente es escuchar. Voy a escucharte porque voy a hacer lo que me vas a decir. Eso es Shema. Eso es realmente escuchar a Dios. Cuando yo entiendo algo del Señor, la idea es, si yo ya escuché eso, entonces la idea será, ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. Porque acabo de escucharla. Porque yo quiero hacerla. Porque quiero agradarlo a Él. Pero a veces eso se nos olvida. Entonces yo quiero que piensen esta semana, ¿cuánto tiempo pasaron escuchando a Dios? Si ustedes pudieran revisar su celular, no digo que lo hagan ahorita, pero si ustedes revisaran su celular y vean cuántas horas pasaron en el celular y cuánto tiempo pasó en la Biblia. No se vaya a comer la idea de que no tiene tiempo. Sí tiene tiempo, no lo usa correctamente.
Eso es diferente. Eso es diferente. Porque cuando nosotros, miren, es muy curioso nuestro actuar en los momentos de la prueba de los creyentes. Somos bien curiosos. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento de cualquier reto que estés viviendo, no, en ese momento te pones a orar, te pones a leer, no faltas, o sea, es otra tu actitud. Pero en el momento de la bendición, ahí muchas veces empezamos a aflojar. Hoy no me conecto, hoy sí me conecto, hoy voy, hoy no voy, hoy no leo, hoy sí leo, mañana no, hoy sí oro, mañana no. Y empezamos como a decir, pues, o sea, sí, busco al Señor, o sea, lo sigo buscando. Y les digo algo, en ese sentido nos parecemos a Israel. Dios los sacó de la esclavitud, los mete a la tierra prometida y se los advierte y les dice, ten cuidado, mi cuate. Cuando estés en esa tierra, cuando plantes tu viñedo, cuando tu ganado se multiplique, cuando tengas tus casas, no se te ocurra que te olvides de mí, mi cuate. No te olvides, porque yo soy el que te ha dado el poder para hacer las riquezas. Le dice Dios, yo soy, que no se te olvide. ¿Y por qué se los dijo? Porque los conocía y porque nos conoce. Si ustedes no creen que cuando leen eso dicen, ay, los israelitas, ¿cómo se les olvidó? Y Dios viéndonos, ¿y tú? Bueno, es que yo tengo mucho trabajo, Señor. ¿Y ese trabajo quién te lo dio? Porque muchos hemos llegado aquí buscando trabajo. Quiero trabajo, Señor, quiero trabajo. Y exactamente te lo dan. Y en ese momento es, ya no tengo tiempo, híjoles, que tengo tanto trabajo. Entonces, ¿realmente eso será una bendición? ¿O ya lo tomaste como tu pretexto para alejarte de Dios? Por eso yo he dicho varias veces que uno de los peligros más grandes para el creyente es cuando está en una bendición, porque se puede olvidar de quién se la dio. Entonces nuestro actuar en medio de las pruebas es muy curioso, pero también yo quiero que note el actuar de Dios, que está ahí dispuesto a escucharte, que está dispuesto a ayudarte, a pesar de que somos así. Me estaba yendo bien, no pelaba mucho, sí leía de vez en cuando, sí oraba de vez en cuando. Faltaba algunas veces, sí, porque pues tenía compromisos, esto y el otro. Viene la prueba y en ese momento se acaba la terquedad del corazón, empezamos a escuchar. Y eso a veces, porque todavía puede pasar algo peor, que te enojas con Dios. Se me vino a la mente Jonás cuando se enojó porque salvó a los ninivitas, luego le pone un arbolito para que le dé sombra a mi Jonás, y luego ahí sí, gracias Señor, gracias. Qué padre, cómo me cuidas. Y luego, ¡fum!, se lo quita. ¿Por qué? ¿Te enojas? ¿Quién? ¿De quién era el árbol, Jonás? ¿Era tuyo? Pues no. ¿Y por qué te enojas? Entonces a veces Dios nos está bendiciendo, estamos, no, gloria a Dios, gracias a Dios. Viene la prueba y a veces sale peor, porque ahora me enojo. ¿Pero por qué? Si yo estoy con el Señor, ¿en serio? O sea, ¿de verdad estabas? No lo sé, esto no es conmigo, esto yo también lo tengo que revisar con Dios. Esto es todos nosotros decir, pues sí, ¿verdad, Señor? Como que antes te buscaba más y ahora ya no. Dani, pero es que ya me resolvió. Y en cualquier momento puede otra vez dar una vuelta a la carretera que no sabías que ahí venía. Pero se nos olvida. O inclusive ya vamos viviendo en automático. O sea, leemos en automático, oramos en automático, nos congregamos en automático y decimos, pues ya, o sea, yo cumplo, Señor. Casi que por momentos le diríamos, yo cumplo, ahí te encargo, Señor. Tengo un negocio ahí en puerta y ya sabes que se tiene que hacer, Señor, ¿no? Y pues la verdad no siempre, ¿eh? No siempre. A veces tenemos esta idea de que si Dios me está bendiciendo es porque me está yendo muy bien económicamente.
Y como les he dicho algunas veces, si le preguntáramos a algunos profetas, ¿en qué momento conocieron más a Dios? Bueno, pues ahí está Job, ¿no? En los momentos difíciles, en las pruebas, porque nos lleva a arrodillarnos, nos lleva a clamar a Él. Y eso es parte de la prueba. Cuando nosotros pasamos este valle de sombra de muerte, de su mano, como dice David, no temeré porque Él está conmigo. Así que bueno, dense cuenta qué es lo que pasa cuando no propones tu corazón o yo no propongo mi corazón delante de Dios. Pero ahora quiero que veamos otro versículo. Son 2 versículos en realidad. Para que ustedes vean lo que sucede cuando nosotros somos, vamos a decir, inconstantes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Fíjense lo que dice. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Entonces, primera parte está diciendo, les estoy hablando a ustedes que se supone creen en Jesús y ya escaparon de la esclavitud del pecado. Les está hablando a los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto y entonces les dice, ustedes ya por el conocimiento ya escaparon. Y luego dice, de nuevo son enredados en ellas, en las cosas del mundo. Si vemos el versículo anterior, no lo vamos a poner, pero son enredadas en esas cosas del mundo y vencidas. Dice, su condición, su última condición, viene a ser peor que la primera. Entonces tú ya conocías de Dios, eras la sal del mundo, pero luego empiezas a aflojar y empiezas a decir, no, yo ya puedo tomarme unas vacaciones, ¿no? Algunos hasta me han llegado a decir, es que me va mejor, cuando me alejo me va mejor, Dani. Si tú dices. Pero vean lo que dice aquí, dice que su condición llega a ser peor que la primera. Nuestra manera de medir el éxito es como los griegos, la medimos a través del poder, de la belleza, de la inteligencia y del dinero. Y entonces si estas 4 cosas las tienes, tú sientes que Dios te bendice. Aunque te falte paz, amor, gozo, paciencia, amabilidad, esperanza, dominio propio, tú te sientes exitoso. Pero esa no es la manera como el Señor te bendice. Lo puede hacer, no estoy diciendo que eso esté mal, pero que tú te midas en eso, ahí estás completamente equivocado. Entonces dice, su condición última o postrera viene a ser peor que la primera. Dice, pues hubiera sido, fíjense, estas palabras de Pedro son bastante claras y duras para los creyentes, porque está diciendo, pues miren muchachos, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro es, miren muchachos, tengan cuidado, si ya escuchaste de Jesús y ya sabes cómo es el camino a la salvación, más vale que te mantengas ahí. Porque si no, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Esto es una guerra espiritual, nunca lo pierdan de vista. Y dice Pablo que esta lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si tú se supone que eres cristiano y eras la sal del mundo, y el enemigo, la sociedad y tus nuevos amigos te empiezan a enredar y empiezas a dar un mal testimonio, esto es de gran valor para el enemigo. ¿Por qué? Porque señala al cristiano y dice, mira, el que era cristianito, mira nada más cómo se porta en la empresa. Mira lo flojo que es, lo quejoso, ya hasta agarra algunas cositas. ¿Qué hubo? ¿Ese es su Dios? Eso es lo que hace. Y entonces, por eso dice Pedro, ojalá no lo hubieran conocido mejor, porque esto afecta, eso lastima a la gente que decimos que somos cristianos, porque estas personas empezaron a alejar y empezaron a caer. En Estados Unidos hoy hay algo que está pasando con un pastor muy famoso que lo cacharon en adulterio.
Por 5 años el adulterio. El cuate estaba predica y predica y predica y predica y predica. Es esto. Ahora imagínense cómo ya no lo quieren en ningún lado. Ya lo expulsaron de no sé cuántos lugares, porque era muy famoso, muy reconocido. Entonces hoy como creyente puede ser que no estés siendo sal. O sea, hoy algo que quiero que todos veamos es, ¿qué tal si ahorita nosotros no somos sal? Si ahorita nosotros estamos viviendo en la terquedad de nuestro corazón, de nuestra soberbia, de nuestra altivez, y no estamos escuchando al Santo. ¿Puede pasar? Sí puede pasar. Y si algo anhela el Señor es que nosotros arreglemos con Él. Dios no está esperando una iglesia perfecta, no está esperando que seas perfecto, está esperando que obedezcas y que seas honesto con Él. Por eso dice la palabra que nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, con un corazón sincero, dice ahí. No dice con un corazón perfecto, dice, ven con sinceridad y acércate a hablar conmigo. Yo sé lo que tú estás pasando, a mí no me engañas. Y si hoy tú estás considerando que no eres sal, que ya eres creyente, que sí aceptaste a Cristo, que sí eres salvo, pero no eres sal, creo que es un buen momento para arreglar hoy. Si a ti te está pasando esto, lo que vimos en el versículo anterior de que estás siguiendo la terquedad de tu corazón, creo que sería un buen momento para que tú arregles con Dios. Para que tú arregles. A veces nosotros no nos damos cuenta cómo empezamos a dejar de ser sal. Y nuestras acciones están hablando de eso constantemente. Fíjense, vamos a terminar con este versículo, con Isaías 1:18. Dice así, vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. ¿Cuál asunto? Que probablemente ya no somos sal y que nuestro pecado nos está corrompiendo. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Y vean lo que está diciendo. Vengan ahora y vamos a resolver esto entre tú y Dios. Como les dije, en todo lo que hemos visto el día de hoy, muy probablemente nosotros no estamos siendo sal. O a lo mejor sí. A lo mejor sí estás diciendo, no, yo la verdad es que creo que estoy bien. De todas maneras, tengan cuidado de este pecado. De pensar que no estás pecando. Porque todos pecamos. Todos. Pero nosotros nos podemos acercar a Jesús y pedirle perdón. Como ahí dice, no importa qué tan grave fue tu pecado, pero lo que sí quiere Dios es que te acerques y arregles. En otra versión dice, si aunque tus pecados fueran como la grana, que es el fruto de la granada, y si las mamás que saben acerca de la lavada, si una camisa blanca se mancha de granada es bien difícil quitárselo. Muy probablemente hoy ya hay alguna manera de hacerlo, o de vino, es muy difícil quitar la mancha. Eso es lo que está implicando en una metáfora. Cuando tú pecas y yo peco, queda ahí. Y puedes decir, es que esto no se quita. Sí se quita. Si tú tienes un corazón sincero y vas y le dices, perdón. Entonces, así como dice el Señor, vengamos ahora a los pies del Señor. Hoy vamos a arreglar. Hoy vamos a orar para que como creyentes Dios nos perdone. Porque probablemente no estamos siendo la sal del mundo. Probablemente estamos fríos. Probablemente ya no estamos en nuestro primer amor cuando lo buscábamos con todo nuestro corazón. Cuando no dejabas de leer, cuando la Biblia la cargabas para todos lados y querías y leer, y orabas y le compartías a la gente, invitabas gente. Eso ya pasó y nos hemos olvidado de nuestro primer amor.
Y hoy más que nunca, chavos, el mundo necesita creyentes que tiemblen a la palabra de Dios y que su copa esté rebosando, para que le vayamos a decir al mundo que sí hay esperanza, que sí hay camino, porque sí lo hay. Pero lo tienen que conocer y lo tienen que ver en tu vida reflejado. No porque seas perfecto o perfecta, no, sino porque estás actuando a través del amor de Jesús, que ese es el que nos mueve, siendo llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a orar para pedirle perdón a Dios por por haber dejado de ser la sal de este mundo. Padre amado, hoy como iglesia, como una familia, como miembros de tu cuerpo, Jesús, venimos hasta tus pies a decirte que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, Señor, porque no somos la sal del mundo, porque te hemos dejado, porque las distracciones, porque nuestros sueños nos han apartado de ti. Y así como acabamos de leer, te pido que el pecado que es como la grana, tú lo limpies y lo hagas como la blanca nieve, Señor. Perdona a esta iglesia, Señor. Perdónanos por habernos olvidado de tu mandamiento, Señor. Y te pido que hoy nos renueves, que tu Espíritu Santo venga, nos llene y nos lleve a través de tu amor, Jesús, a adorar al Padre y a confesarte delante de los hombres con valentía y con amor. Gracias, Señor, por darnos este buen tiempo contigo. Te pido que esta semana tú nos lleves nuevamente a abrir tu palabra, a enamorarnos más de ti y a vivir para ti, mi Señor. Permítenos permanecer en ti, Jesús, y síguenos limpiando de toda maldad, Señor. Y todo esto, Señor, te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén.